Bien. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, con respecto al práctico, que ya está publicado, práctico de transformada de Laplace. Bueno, ahí hay varios ejercicios. La mayoría de ellos o sea, no tiene mucho misterio, ¿no? Porque en realidad, según vimos en la clase anterior, hay algunas tablas que ya tienen la transformada resuelta, o sea, es una tablita. Entonces, por ejemplo, las funciones con la constante, seno, coseno, todas esas ya están como tabuladas en realidad. Acá, a ver, en esta que dice dentro de transformada de Laplace, el archivo que dice tablas, ¿tá? Acá, por ejemplo, tenemos una tabla. Entonces, bueno, tienen que usar esto básicamente, ¿no? Acá, por ejemplo, está el seno, coseno, exponencial por el seno, exponencial por el coseno. ¿Tá? Y acá también en esta tablita hay algunas propiedades que también le van a ser útiles. Eh, bueno, acá básicamente es determinar la transformada de Laplace de las siguientes funciones. O sea, tenemos la función en el tiempo, hay que transformarlas a Laplace. Este que dice A y B, determina la transformada de Laplace, es la misma idea. El C también lo mismo, y después al revés, teniendo el Laplace, o sea, de D, E y F, teniendo el Laplace, tenemos que llevarlo al dominio del tiempo. Y bueno, y ahí también usamos la tabla, ¿no? Esa es un poco la idea. Y bueno, alguno puede tener alguna pequeña dificultad, pero no hay mucho. Lo que vamos a ver de repente, por ejemplo, ¿no? Acá el 4 dice f de t igual a 18t, ¿no? 18t. Entonces, bueno, voy acá a la tabla. Obviamente que acá dice k por t, y el k es 18, y bueno, entonces la transformada es 18 sobre ese cuadrado, ¿no? No tiene mucha ciencia. Pero después, por ejemplo, tenemos 8t al cuadrado. ¿Tá? Ese cómo lo resolvemos. Bueno, a ver si puedo. Acá. Así se está, comparto ahí. Ahí está. Ahí estarían viendo una imagen. ¿Tá? A ver si la puedo agrandar. Bien. Entonces, ahí está. Yo para no hacerle ese ejercicio que era 8 por t, la función era 8t cuadrado, vamos a mirar un poco el 4, que es f de t es 1, están viendo, ¿verdad? F de t igual a 1,8t. Y, Sí. ok, bien. Entonces, digamos, si bien está en la tabla, podemos ver, por ejemplo, de dónde sale, ¿no? Entonces, teníamos una propiedad que la transformada de Laplace de la derivada de una función es
S por la transformada de Laplace de la función original menos la función evaluada en cero. ¿Tá? Entonces, yo elijo, digo, para simplificar simplemente, elijo f de t igual a t, ¿tá? Para sacarme la constante. ¿Tá? Entonces, vamos a tratar de usar esa propiedad para hallar esta transformada de Laplace. ¿Tá? Entonces, si tomo f de t igual a t, entonces f' va a ser igual a 1, ¿tá? Y f evaluada en 0 es 0. ¿Sí? Bien, entonces, si uso la propiedad, me va a quedar que la transformada de la derivada de f de t es s por f de s, ¿tá? Menos 0, ¿tá? Porque la t evaluada en 0 es 0. Bien, entonces ahí tengo, por un lado tengo una igualdad, y después lo otro es, digamos, del lado izquierdo, o sea, la transformada de la derivada de t, que en este caso es 1, ¿tá? Es 1 sobre s. ¿Sí? Entonces, bueno, igualo las dos cosas, ¿tá? S por f de s igual a 1 sobre s, y bueno, me da que f de s es 1 sobre s al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, cuando es multiplicado por una constante, obviamente que la constante pasa multiplicando. Bueno, hacen exactamente lo mismo para el otro ejercicio que les pide f de t igual a 8t al cuadrado, ¿no? Es exactamente la misma idea. Bueno, después, a ver. A ver si es esto. Compartir otro. Una cosa abierta. Cerrar. Ahí está. Para repasar un poco, después se acuerdan que había una forma de resolver fracciones parciales. O sea, cuando tenemos una transformada de Laplace, que es una fracción, ¿tá? Agrandar un poquito. Sí, bueno, entonces tenemos esta FDS, uno de los problemas finales dice que se tiene esta FDS y hay que hallar la antitransformada, ¿no? O sea, la función en el tiempo. Entonces, bueno, si repasan la clase anterior, dependiendo de cómo es la fracción, en este caso tiene varios términos en el denominador, multiplicando, ¿tá? Entonces, lo que hacemos es buscar una solución del estilo a sobre s más b sobre s más 3 más c sobre s más 6. ¿Tá? Entonces, el método era, bueno, agarro una de las raíces, ¿tá? Y multiplico en el numerador de ambos lados. Entonces, por ejemplo, si agarro s, multiplico por s en ambos lados, entonces en el término de la izquierda se va a ir el s, en el término de la derecha se va el s en a, en el a sobre s multiplicado por s queda a, y el s queda multiplicando con los otros dos términos. Entonces, evalúo igual a 0, ¿sí? Ahí obtengo a. ¿Tá? Después, lo mismo con s más 3, multiplico por s más 3 de los dos lados, ¿sí? Y evalúo en la raíz, o sea, en menos 3, y obtengo un valor de b. ¿Tá? Lo mismo para la raíz s más 6,
¿tá? Y ahí estaría obteniendo el valor de C. Entonces, obtengo la expresión de la transformada de Laplace, ¿tá? Simplificada, de esta manera, y después simplemente paso al dominio del tiempo, ¿tá? Porque estas son, digamos, son antitransformadas muy, muy sencillas, ¿tá? Entonces me quedan este 7,77 más unos términos con exponenciales negativas. ¿Ok? Bueno, no tiene mucha dificultad. Bien, vamos a ver un poco ahora el otro práctico. Ahí está. El otro práctico también es bastante escueto. El primer punto, calcula la transferencia G de los siguientes sistemas. Esto básicamente para que vamos a agrandar un poquito, es para que, digamos, se ejerciten haciendo estos diagramas, pero es algo bastante, o sea, no tiene mucha ciencia, ¿no? En este caso, en el primero, es el que ya vimos en la clase pasada, ¿tá? Entonces, en definitiva, lo que tienen que hacer, hallar G, que básicamente es I sobre U, ¿tá? Entonces, bueno, eh, creo que no tengo foto de esto. Pero bueno, básicamente, el primer ejemplo que está acá, ¿tá? Ustedes lo que tienen que determinar es lo que entra en los bloques, qué señal es, multiplicarla, porque estamos siempre trabajando en Laplace, multiplicarla por el bloque, y a la salida voy a tener esa entrada multiplicada por lo que está dentro del bloque, ¿tá? Y lo igualo a la señal que está a la salida. Por ejemplo, en este caso, el planteo, ¿cómo sería? Sería acá en el sumador, ¿tá? La señal que voy a tener después del sumador va a ser U menos K por I, ¿tá? O sea que ese U menos K por I va a entrar al bloque A, es decir, que a la salida lo que voy a tener es U menos K por I, todo eso por A, ¿tá? Eso lo voy a tener acá, en la salida del bloque A, y eso voy a tener que igualar a I, ¿sí? Entonces de ahí despejo el I y el U, o sea, el cociente I sobre U, y lo que me queda es la transferencia en Laplace. Eso lo vemos, en la clase pasada, ¿no? Creo que está acá. Bueno, no era acá. Pero básicamente sí, es esta idea, ¿no? Acá incluso está un poquito más complicado. Pero bueno, lo que, digamos, lo que entra a los bloques es x menos h por i, ¿tá? Acá, luego el sumador. Todo eso se multiplica por los bloques y a la salida igualo a i, ¿tá? Y después simplemente lo que hago es despejar i sobre x. Bien, no es muy complicado. Y así para los otros tres problemas, solamente que algunos tienen para hacer más cuentas nomás, pero está, es la misma idea. Bueno, el ejercicio 2 dice, escriba la ecuación diferencial que representa el diagrama de la figura. ¿Tá? Ecuación diferencial. Esto, nosotros tenemos que asumir que siempre cuando trabajamos con diagrama de bloques es el Laplace, ¿no? Entonces, acá yo de este bloque lo que voy a tener es una función de transferencia en Laplace, ¿tá? Me dice que hace la ecuación diferencial asociada.
O sea, una ecuación diferencial es algo en el dominio del tiempo, con derivadas. Entonces, bueno, yo tengo que ahí hallar, pasar digamos, del Laplace al dominio, pero no hallar el I de t, sino simplemente quedarme con la ecuación diferencial. Bueno, de repente sí lo vemos. Ahorita por acá. Ahí está. Bien, ahí entonces estamos viendo. Lo que tienen que tener en cuenta es que el bloque integrador se representa como 1 sobre S, en definitiva. ¿Se acuerdan que para lo que es derivada, cuando yo derivo una función, es multiplicar por S? Integrar una función es dividir por S. ¿Tá? Entonces, simplemente lo que hacen es, para este caso, ¿tá? Bueno, acá yo le llamé a este bloque 1 sobre S. ¿Tá? Este es el sistema de realimentación más típico, ¿no? Entonces, bueno, hallo la transferencia, ¿sí? Y bueno, y me queda algo, ¿tá? Del estilo I sobre U igual a 1 por S sobre S más K. ¿Tá? Paso multiplicando el S más K por el I y me queda, bueno, esta igualdad, ¿sí? Porque se supone que lo que está multiplicado por S es la derivada, ¿tá? Y bueno, y el término por I queda el mismo y el U también. Así que bueno, es muy sencillo. ¿Tá? Eso es simplemente eso. Bueno, ¿qué más? Vamos a seguir con... Ahí está. Bueno, después, ejercicio 3. En el 3, representa el siguiente sistema con un diagrama de bloques con la estructura que se indica. ¿Tá? Entonces acá tenemos un circuito RC, que incluso es idéntico al que vimos en la clase pasada. Y bueno, y hay que llevarlo a un diagrama de bloques de este estilo. ¿Tá? Eh, el circuito RC, ustedes saben que es un sistema de primer orden. ¿Tá? Y en el ejercicio pueden usar algo del ejercicio anterior, en el sentido de que la ecuación diferencial que se obtiene de este sistema era una ecuación de primer orden. ¿No? Entonces, tal vez tenemos que hacer algo parecido, a llevarlo a algo de la forma del ejercicio 2, ¿sí? ¿Ah? Con la salvedad que acá lo que tenemos en el 3, la diferencia entre el 2 y el 3, básicamente, es que el ejercicio 3 tiene un lazo de realimentación unitario. ¿Sí? Acá tiene un bloquecito más, pero en los bloques puede ir cualquier cosa, puede ir constante, puede ir algo en función de S, perdón. Así que tal, es simplemente llevarlo a una forma de este estilo, y ya les digo, como ayuda, fíjense en la parte 2. Bien, bueno. Entonces, vamos a ver esta parte, ¿tá? de control continuo. ¿Sí? Acá vamos a seguir viendo algunos ejemplos de estos de circuitos y algunos otros modelos.
Bueno, entonces el sistema, ¿Te puedo hacer una consulta del práctico del Laplace 1 antes de seguir con otro tema? claro, Bien, te iba a hacer una consulta específica ya te digo. En la parte, en la parte uno, bueno, es el ejercicio uno directamente el ejercicio uno. O sea, sí, que es f de t igual delta t. sí, Es un la delta. delta. Ese ¿cómo es que lo pasás ese para Laplace? Bueno, en realidad tiene, si quieren después lo podemos ver como, es una demostración. Si se fijan en el libro es simplemente, a ver, bueno, perdón, voy a ir un poquito para atrás. Eh, no, acá no está, pensé que estaba, pero no está. No. Se demuestra, acá, se demuestra que, digamos, la transformada es simplemente de la delta es 1. Este, después lo podemos ahora la tendría que hacer algún dibujo, pero se puede demostrar, digamos, incluso más genéricamente, siendo una delta, por ejemplo, t menos algo, ¿sí? O sea, una delta trasladada, ¿tá? Entonces, ahí la delta, vieron que la delta se puede representar como el límite de una función que es como un escalón, ¿tá? Este, digamos, cuando el ancho de un escalón no, o sea, un escalón y que después una bajada, ¿no? O sea, una especie de rectángulo, ¿no? El escalón es el escalón unitario, o sea, es uno, ¿tá? Para partir de cierto valor. Pero vamos a suponer que ese uno es, es por un ancho determinado y después baja a cero de vuelta, ¿no? Entonces la delta es un caso particular cuando el ancho de esa función tiende a cero. Entonces yo podría querer hacer la transformada de Laplace de esa función, digamos, eh, esta es la que les comenté. Entonces si hacen eso, esa función es la suma de un escalón menos un escalón trasladado, ¿tá? Entonces, en definitiva, es la suma de dos escalones, la que tiende a cero, digamos, el ancho, y bueno, y eso, cuando se evalúa, se demuestra que el delta es 1. Pero digo, básicamente es como el escalón, digo, son funciones básicas, ¿no? O sea, la primera, el ft igual delta, la transformada es 1. Si quieren, después podemos ver un poco la solución para que les queden más convencidos, digamos, pero es eso. También está en el libro, si quieren lo pueden mirar. Ahí en el libro, la parte transformada de Laplace van a ver bastante de esto. Así que si quieren para la próxima vemos de, de verlo esto, pero ya les digo, era como algo, este primer ejercicio es en realidad, digo, si ven la demostración en el libro, ya está, o sea, no es nada nuevo tampoco, me refiero. ¿Tá? Vale. Mi otra consulta era en el B con el 4 y el 6. Sí, ¿Cómo manejar los I de t? sí, sinceramente, eh, yo este práctico no lo hice yo, no lo inventé yo, digamos, y yo entendí que el I de T es el escalón, ¿no? Porque no aclara nada. No sé si es una función o es el escalón. Si es el escalón, se puede hacer. Por ejemplo, el 4. Si es el escalón, es simplemente hallar la transformada de 2 por seno de t menos 6, ¿tá? Porque el escalón en definitiva
digamos, lo único que estoy haciendo es decir, la función seno de t-6 vale desde 0 hasta infinito. ¿Tá? O O sea, sea, pero no perjudican nada, el I de t simplemente se mantiene ahí. claro, no, porque estamos integrando. Entonces la integral es de 0 a más infinito. Entonces en realidad el i ahí no me hace nada. ¿Tá? En el i de t-6 sí, porque es como correr, digamos, el escalón y multiplicar por esa exponencial. Entonces trata de hacer el ejercicio pensando que es i de t-6, en el 6, digamos, es el i de t-6, el i es el escalón corrido. Claro, pero ¿cómo lo aplicas eso en el ejercicio? O sea, en las tablas, para hacer la transformación. Y no, lo que pasa es que vas a tener que hacer, o sea, la transformada, digamos, estos son integrales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a tener una integral de 0 a 6 y una integral de 6 a infinito, ¿no? Entonces la primera, en realidad, la de 0 a 6 es 0. ¿Por qué? Porque el escalón menos 6 empieza a partir del 6, ¿no? No sé si me expliqué. O sea que el i de t menos 6, ¿cómo es la función? Es para t menor que 6, 0, y para t mayor o igual que 6, 1. ¿Ah? Entonces cuando yo hago la integral de 0 a infinito, yo la puedo dividir en dos integrales, digamos. La integral este, de 0 a A 6. 6 y de 6 a infinito. Entonces, simplemente planteo esas dos. La primera es 0, porque está multiplicando por algo que es 0. ¿Tá? Y después la otra integral te va a ser fácil porque es simplemente la exponencial que está ahí. O sea, tocamos la exponencial y dejamos simplemente I de t-6, como si fuera el caso 4. O sea, no entiendo Claro. bien cómo te queda, porque si simplemente hacemos eso, o sea, queda igual. O sea, no es lo mismo que hacer lo mismo en el 4. O sea, no, no veo Bueno, dónde me cambia el resultado. O eh, sea, entiendo el hecho del entendimiento de que menor a 6 es 0, ok, pero tipo eso en qué me cambia el resultado. porque lo que te cambia el resultado es que vos tenés la integral, en vez de ser de 0 a infinito, es de 6 a infinito. Pero igual, ahora que estoy viendo, ahí viste que dice e de t menos 6. eh, de repente se puede hacer un cambio de variables ahí. Un x igual t menos 6. Y está. En definitiva, lo que es eso. La diferencia, digamos, es que vos, en vez de la integral de ser de 0 a infinito, ¿tá? Es de 6 a infinito. Esa es la diferencia. Ah, o sea que tendría que restarle tendría que Exacto. evaluar en 6 y restar ahí donde está la diferencia, ok. Esa es la diferencia. ¿Tá? Pero es integrar lo que sería 45e a la menos 5, porque, o sea, I de t6, I de t menos 6, no sé. O Claro, eso sea, es 1, eso en queda realidad. así, claro, eso Es claro, 1. claro, es como el delta t más arriba. En realidad el delta t digo, es un poco distinto porque digamos, es como que el delta t en realidad no tiene área, ¿no? El i en realidad es una función que es un escalón. Lo que pasa es que es un i corrido acá. Vos lo tenés, el i está corrido, ¿tá? Y entonces para hasta cierto valor de t va a ser 0, o sea, para 6, hasta 6 es 0, y después de 6 es 1. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Yo voy a integrar después de 6, o sea que el i para mí, después de 6 es 1. ¿Tá? Es simplemente eso. Lo que está haciendo esa función es simplemente trasladar, o mejor dicho, tomar los valores a partir de 6. ¿Tá? Porque los valores que están entre 0 y 6, el escalón como que te los borra.
Te los borra porque los multiplica por 0. ¿Sí? O sea, Ok. digo, el escalón es de 0, vamos a poner el I de t, ¿no? De 0 para valores menores que 0 es 0. Y para valores mayores que 0 o iguales es 1. Esta función I de t menos 6, que es corrida, quiere decir que es una función que es un escalón que para valores menores que 6 vale 0, ¿tá? Y para valores mayores o iguales que 6 vale 1. Entonces, Ah, está, ya entendí. Claro, porque ok, Entonces, en definitiva, lo que vos haces, digamos, con esta función trasladada es, lo que está entre 0 y 6 borrarlo. En definitiva, ponerlo como 0, porque la función es 0 en ese rango. Después de 6 ya pasa a ser 1 nuevamente. claro. Está, la integral ¿Tá? es uno por eso, ok, está bien. Ahí está. Tratá de hacerlo cualquier cosa y después la clase que viene o te No, no, lo pero veo. con eso por lo menos sé por dónde atacarlo. Bien, buenísimo. Y te iba a pedir uno más nomás, Sí. que el último que me queda la duda, que era en el, en el, en el D, el uno, el FS igual 345. Y bueno, fíjate que, bueno, está, porque viste que yo te dije que la f de t, la transformada de f, cuando es delta, vale 1. Sí. Entonces, ¿cuánto sería esto? La f de s igual Ah, a sería como, o sea, 345. sería un delta T, Claro, básicamente. delta t multiplicada por Por 345. T. Ah, Ah, ok. Es simplemente eso. El delta, perdón, algo que no me quedó claro del otro. ¿El delta es una función genérica o es No, específico el no, delta? perdón, el delta es la función impulso. Pará un poquito. Dame un segundo. Mm. No es este. Acá. Esto era lo que le decía hoy. El delta es la señal impulso, que representa un valor muy grande que dura poco tiempo. ¿Tá? O sea que la delta está definida como, digamos, es cero, vale cero, ¿tá? Pero la integral delta, en realidad en todo el rango, vale 1. ¿Tá? O sea, la delta vale un valor infinito en cero, ¿tá? Y en el resto de los valores vale 0. Por eso yo lo que le decía es que era esto lo que yo les decía. Si nosotros aproximamos la delta a esto que está acá, ¿tá? Digo, no es la idea que haga la demostración porque está, este, es como algo para saber, ¿tá? O sea, que la transformada de la delta es 1. Se puede mostrar, ¿no? Y se demuestra haciendo algo de esto. O sea, que la delta, digamos, es este caso, esta función, que no sé cómo llamarle, pero que es un rectángulo, ¿tá? Y los bordes es, en este caso que le llama tau, es menos tau sobre 2 y tau sobre 2, y la altura es 1 sobre tau. ¿Tá? Entonces, a medida que el tau se va aproximando a 0, o sea, que nos vamos aproximando a la delta, ¿tá? La amplitud, digamos, va haciéndose más grande hasta que cuando es 0, la amplitud es infinito y el ancho es 0. Entonces, en definitiva, esta función que está acá, ¿tá? Se puede ver como un escalón positivo menos un escalón, mejor dicho, menos un escalón que empieza a partir de tau sobre 2. ¿Sí? Entonces la demostración sale un poco de ahí, o si no haciendo la integral seguramente, porque
digamos, se puede integrar, no sé si se acuerdan la integración por partes, por ejemplo, de repente se puede ver por ahí también. ¿Tá? Pero digo, la idea es que sepan que la función, esta es la delta, que es la función delta, y que la transformada de la delta es 1. ¿Tá? Y la transformada de la función del escalón es 1 sobre S. Esas cosas, digo, son como básicas. ¿No? Entonces, en este caso que está acá, que yo tengo 345, ¿qué pasa? Si mi transformada, si mi f de t es delta y la transformada es f de s igual a 1, ¿tá? Entonces por la propiedad, digamos, de que las constantes digamos, se trasladan para un lado y para el otro, ¿tá? O sea, salen de la integral, entonces, o entran, ¿tá? Entonces, digamos, esta función en el tiempo es 345 por delta. ¿Tá? No sé si, digo, al menos asuman de que... Pero qué perro. Un segundo. Al menos asuman que la transformada de la delta, primero que tienen que saber cuál es la delta. La delta es la función que les mostré. Y después asuman que la transformada de la delta es 1, que eso se demuestra. ¿Tá? Y bueno, entonces, teniendo eso como base, está fácil el punto 1 del D, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, ahora quedó claro. Ok. Te hago una preguntita última más, perdona, que ahora que la encontré. Decime. Si la transformada de K es K sobre S y la de KT es K sobre S cuadrado, la de KT cuadrado, ¿sería K sobre S a la 3 o K sobre S a la 4? ¿A eso sube exponencialmente o simplemente se van sumando de a uno? Bueno, viste que era el ejercicio que sería perdón, en Ese el mismo, A, el que dice ft igual a 8t cuadrado. ese mismo. Bueno, era lo que yo decía, traten de aplicar, digamos, como yo resolví el 4, ¿tá? O el f de t igual a 1 con 8t, ¿tá? ¿Cómo deduje que eso es 18 sobre s? ¿Tá? En este caso va a ser, digamos, no se incrementa, digamos, solamente multiplicando por 1 sobre s. ¿Tá? Hay un factor más. Por eso está bueno que hagan el procedimiento ese que yo les dije. ¿Tá? Pero sí, la idea es que, digamos, a medida que yo voy derivando, voy multiplicando por s. ¿No? Esa es un poco la idea. ¿Y vos vas a subir esas resoluciones de la cual te planteaste las cosas? Eh, sí, sí, sí. Esto es lo que yo les mostré hoy, yo lo subo. ¿Tá? Traten de hacer esta, la 4, por ejemplo, perdón, la 6. Traten de hacerla ustedes así, cualquier cosa de la clase que viene la pregunta. ¿Tá? Pero digo, tampoco quería hacer yo todo porque si no, no les queda nada a pasar. La 7, por ejemplo, se puede asociar al producto de 8t por t, digamos, un tipo de componer, hacer Eh, como. sí, podría ser. Lo que pasa es que ahí tendrías que hacer como fracciones, perdón, ¿cómo es? La integral del producto y eso. Me parece más complicado. Yo lo que les había dicho es que traten de hacerlo por el lado de que la derivada de esta función, ¿tá? O sea, de t cuadrado o de 8t cuadrado, ¿tá? Es 2 por 8 por t, ¿verdad? Sí, Es la derivada. ¿Tá? Entonces, como hay una relación entre la transformada de Laplace y la transformada de la derivada de la función, o sea, yo tengo una función f de t que tiene una transformada f, ¿tá? Y tengo
una relación que me dice, o sea, que me relaciona la transformada de la derivada con la transformada de la función, ¿no? En definitiva, la transformada de la derivada es S por F menos F evaluado en 0. Entonces que jueguen un poco con eso, ¿tá? Porque ¿qué pasa? Ustedes derivan la derivada yo digo, esta es f de t, la derivada de f de t, ¿cuál es? 16t, o sea, 2 por 8 por t, ¿tá? Pero también por otro lado es S por f de S menos f de 0. Entonces ahí la incógnita, yo despejo f. O sea, Claro, pero ahí te queda, entonces te queda 10, porque la transformada de la derivada te queda 16 sobre s cuadrado igualado a f por s, que pasa y te queda 16, en vez de quedarte 8 sobre s a la 3, te queda 16 sobre s a la 3. claro, claro, exacto. Ahí ya lo resolviste, es eso. Bien, impecable. ¿Tá? Bueno, muy bien. Traten de mirarlo un Gracias. poco. Ya les digo, la mayoría agarra las tablas y lo ven. O sea, no es la idea que se pongan a calcular integrales, ¿no? Esto es usar las tablitas y bueno, en algún caso de repente hay que hacer alguna cosita más, pero no tiene gran cosa. ¿Ah? Y acá el último es de fracciones parciales que están todos los casos. ¿Tá? ¿Se acuerdan que hay 3 casos en fracciones parciales? Está el caso, digamos, como el 2, que tiene, digamos, varios componentes en el denominador. ¿Tá? Entonces yo lo fracciono como suma de términos que tienen en el denominador cada uno de estos términos. ¿Tá? O sea, A sobre S, el que hicimos, ¿no? A sobre S más 3, A sobre S más 6. ¿Tá? Después tenemos el caso como el 3, que, eh, que si bien también tiene factores, pero es el mismo elevado a una potencia. Entonces ahí yo tengo que hacer, eh, digamos, un A dividido C más 1 más B por S más 1 al cuadrado. ¿Tá? O sea, si tengo una potencia n, entonces tengo que, digamos, poner todos los términos correspondientes hasta llegar a esa potencia. ¿Tá? Si tuviera acá S más 1 al cubo, sería A dividido S más 1 más B dividido S más 1 al cuadrado más C dividido S más 1 al cubo. ¿No? Y después el último, el 4, tienen que verificar que en este caso las raíces no son reales. Ese polinomio en el denominador no tiene raíces reales, entonces no puedo factorizar, o sea, puedo factorizar, pero me quedan números complejos y como que en principio no es la idea hacerlo así. Entonces lo tienen que tratar de llevar a alguna forma que las tablas les ayude. Hay un ejemplo en la clase que vimos, la clase anterior, que es muy parecido también. Tienen que hacer las cuentas nomás, no tiene mucha ciencia. Así que bueno, vamos a ver si podemos ver esta presentación. ¿Tá? Acá un poco, digamos, haciendo como repaso de lo que habíamos visto en en la primera clase. Teníamos un sistema, un control, el lazo cerrado, ¿sí? Entonces vimos que hay como varios componentes, digamos. ¿Tá? Esto es algo conceptual, ¿no? Medio cualitativo. ¿Tá? Pero la idea es que siempre hay un punto de consigna, o sea, a donde yo quiero llegar en alguna magnitud, ya sea una tensión o temperatura, caudal, lo que sea, ¿no? Y bueno, el lazo cerrado se compone de un elemento, digamos, que me da un error, ¿tá? A partir del punto de consigna, que es el que está fijo, y la medida, la variable controlada, ¿tá? Me da un error, y a partir de ese error yo tengo un controlador, ¿tá? Que va a hacer algo con respecto a ese error y me lo va a devolver al proceso.
¿tá? Y ahí la variable controlada se va a modificar, ¿tá? Y de vuelta la voy a medir, y así digamos, hasta llegar lo más rápido que pueda al valor que estoy queriendo, ¿no? En eso se basa estos sistemas, digamos, realimentados, ¿no? En que en principio hay un error, una diferencia, y se intenta que la variable controlada llegue a ese punto que yo quiero, ¿no? Bueno, después ya vimos otros sistemas, el modelado de sistemas. En la clase anterior vimos unos sistemas de primer orden. Acá, por ejemplo, tenemos un sistema MKC, o sea, una masa, resorte y el amortiguador, ¿no? Que en realidad, bueno, el amortiguador, digamos, está modelando un poco lo que es la fricción, ¿no? ¿Tá? Entonces, bueno, simplemente acá aplicamos la segunda ley de Newton, ¿no? La fuerza es igual la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Acá no se toma en cuenta el peso del objeto, ¿no? Para simplificar. Y bueno, entonces tenemos masa por aceleración igual a la suma de las fuerzas, que la suma de las fuerzas ya lo vimos en algún otro ejemplo, pero es la fuerza que se está ejerciendo menos la fuerza debido a la amortiguación menos la fuerza debido al resorte, ¿no? Entonces, digamos, estos dos términos que están acá, el C por la derivada de X con respecto al tiempo y K por X, digamos, cuando yo lo paso para el otro lado, son con signo negativo, ¿no? Entonces, ahí es donde tengo la suma de las fuerzas, ¿tá? Y para acomodar la ecuación, la paso para el lado izquierdo, digamos, y me queda este término, ¿no? Para el caso del circuito RLC, ¿sí? Bueno, también es un sistema de segundo orden, ¿tá? Y, bueno, ¿cuál es? Perdón, en el sistema anterior, la entrada sería la fuerza y la salida el desplazamiento, ¿no? Es decir, cuando yo hago una transferencia, va a ser X sobre F. Y en el caso del circuito RC, ¿tá? Tengo una tensión de entrada B sub I y tengo una tensión de salida, ¿tá? En bornes del condensador, ¿tá? Que sería mi salida. Entonces, cuando yo voy a plantear el modelo del sistema, primero que nada, obviamente tengo que tener claro cuál es la entrada y cuál es la salida. Entonces, tengo que llevar las ecuaciones en esos términos, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que se plantea, digo, va a haber que imaginarlo un poco, pero simplemente planteo las ecuaciones para la malla, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas ecuaciones? Bueno, primero que nada, la corriente es la misma en toda la malla, ¿tá? Esto es una malla sola, ¿sí? O sea, la corriente es la misma en la resistencia, en la inductancia y en el capacitor, ¿no? Y después que, digamos, en la otra ley es que, digamos, todas las caídas de tensión, ¿tá? Si yo en una malla cerrada sumo todas las caídas de tensión, me da cero, ¿no? Es decir, B sub I va a ser igual a, o mejor dicho, B sub I menos la tensión en la resistencia, menos la tensión en la inductancia, menos la tensión del condensador es cero, ¿tá? Eso es lo otro ¿sí? Entonces, bien, ahí lo que tengo que plantear es que, primero que nada, la corriente, después tengo cada uno de los términos, ¿no? O sea, para el caso del condensador, por ejemplo, yo tengo que la tensión en el condensador es Q sobre C. Esto creo que ya lo hablamos la clase pasada, pero
pero bueno, la ecuación básica del condensador es Q, que es la carga, ¿tá? Dividido la capacitancia, la capacidad. ¿tá? Entonces, bueno, la Q en general no la usamos para resolver, lo que usamos es la corriente, y la corriente es la derivada de la carga. ¿tá? Entonces, si yo tengo B sub C, digamos, ¿no? Perdón, BS, ya que dice acá, BS es igual a Q sobre C, entonces la derivada de BS, derivo de los dos lados, la derivada BS va a ser igual a la derivada de Q dividido C, es decir, I sobre C, o sea, la corriente dio C. En definitiva, lo que hay que guardarse es que la derivada de BS con respecto al tiempo es I sobre C, donde I es la corriente de la malla. ¿no? Después tenemos que la caída de tensión en la inductancia es L por dI sobre dt. ¿tá? Eso sería la caída de tensión. Y después tenemos que la resistencia es igual a la tensión, o sea, la caída de tensión en la resistencia es simplemente R. Y por R. Ahí está. Entonces, bueno, esto digo, es medio difícil imaginárselo acá, ¿no? Pero sin pizarrón, pero de última, si después tienen la duda, lo escribimos, no pasa nada. Pero bueno, básicamente yo lo que tengo que hacer es llevar, digamos, la igualdad a términos de BS y de BI. ¿sí? Entonces, bueno, como procedo, ¿tá? Tengo las caídas de tensión, ¿no? Por un lado, BI sería igual a la tensión en la resistencia, como dijimos, ¿no? La tensión en la inductancia y la tensión en el condensador. ¿tá? Entonces, acá yo, por ejemplo, en la inductancia, yo tenía que la tensión en la inductancia es L por dI sobre dt. ¿tá? Entonces, ahí en este caso, yo, por ejemplo, podría dejar, ya que me interesa poner todo en función de BS, ¿tá? Tengo que en BS, o sea, la derivada de BS es igual a I sobre C. Entonces, si yo derivo dos veces BS, me va a quedar la derivada de corriente sobre C. ¿tá? Entonces, ahí yo ya puedo sustituir la derivada en o sea, perdón, el término que tenía acá de derivada de corriente lo sustituyo como algo en función de BS. ¿tá? Y acá, en, en la, en la resistencia, cuánto vale, digamos, la caída de tensión, sería el R por I, que es R por, ¿se acuerdan que I es Q sobre, I es la derivada de De Q BS, sobre DT. ¿cómo? De Q sobre DT no era. No. Claro, o sea, sí, está bien, pero digo, yo en el condensador tenía que la derivada de BS es I sobre C, ¿tá? Entonces el I es la derivada de BS por C, ¿tá? Entonces, cuando voy a calcular R por I, va a ser RC por la derivada de BS con respecto al tiempo, ¿tá? Entonces, yo en todos los términos, en todas las, digamos, las caídas de tensiones, ya lo pude poner en función de BS. ¿tá? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque BS me relaciona con la corriente. ¿tá? Y en algunos casos, por ejemplo, la inductancia, la caída de tensión tiene que ver con la derivada de la corriente, la resistencia tiene que ver con la corriente mismo, entonces ya lo pongo en función de BS. ¿tá? Entonces, acá lo que hago en la que está escrita acá, esta igualdad, es digamos, la ley de la malla en cuanto a la caída de tensiones, ¿tá? Pero lo represento en función de BS. Acá está el término, este que estoy señalando acá, el RC, es la caída de tensión en la resistencia,
este otro término es la caída de tensión en la inductancia, y después tengo BS y tengo BI. Entonces ahí ya tengo una ecuación de segundo orden. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, acá lo que hace es aplicar la transformada de Laplace para el primer sistema, ¿sí? Como lo vimos en la clase anterior. Cuando llamo la transferencia, se supone que es con condiciones iniciales nulas. Entonces, bueno, como decíamos, lo que está con derivada se multiplica por S, o sea, esta, como es un término de derivada segunda, multiplicamos por S 2 veces, y se obtiene una función de transferencia. Y lo mismo para el circuito RLC, ¿tá? Quedaría en esto. Bien. Entonces, bueno, acá yo ya podría resolverlo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estoy ganando con esto? Yo lo llevé a algo del estilo de Laplace, ¿tá? Y después, dependiendo, digamos, de las raíces que tenga esto, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Esto es 1 sobre LC por S al cuadrado más RC por S más 1. Entonces, yo lo quiero resolver. ¿Y cómo es que venimos resolviendo estas cosas? Bueno, o agarro la tabla y la encuentro, o, o bueno, pues, tal vez puedo descomponer también, ¿no? En fracciones, y bueno, y darle una solución. ¿Tá? Pero va a depender también si esto tiene raíces reales o no, porque ya vimos de que la solución depende de eso, ¿no? O sea, si yo lo puedo descomponer, voy a tener un tipo de solución. Si no lo puedo componer en números reales, digamos, lo voy a tener que llevar a otra forma, ¿no? Bien, entonces, bueno, acá esto es un dibujo que hice el año pasado para la presentación y después quedó así que está medio, no está del todo prolijo, pero bueno. Motor de corriente continua. A ver, la idea de acá no es que se sepan estas demostraciones de memoria tampoco, sino que simplemente les quede la idea de dónde sale esto, ¿tá? Y la aplicación final. Entonces, es un poco, no sé si esto lo llegaron a ver en alguna materia tipo de electrotécnica o de máquinas, pero bueno, básicamente para escribir un motor de corriente continua, para CD, corriente directa, ¿ah? Lo que tenemos es básicamente una espira, ¿sí? Donde se le aplica una corriente IA, en este caso. ¿Verdad? Tienen que pensar que acá en bornes de la espira hay una corriente, una fuente de corriente, perdón, una fuente de tensión, ¿no? Pero digo, en definitiva que genera una corriente, y está atravesada por un campo magnético, ¿tá? Entonces, ese campo magnético provoca, con el pasaje de la corriente, provoca una fuerza, ¿tá? Que es lo que hace mover a la espira, ¿sí? Entonces, las nociones básicas, ¿cuáles son? La fuerza, esto es algo también bien básico, digamos, es proporcional al campo, a la corriente y a la longitud de la espira, o sea, la longitud del lado de la espira, ¿tá? Entonces, bueno, para los sistemas giratorios en general se habla de torque, más que de fuerza. Entonces, el torque sería como para este caso sencillo, sería como la fuerza por el radio, digamos. El radio, en este caso es TB, es el largo de la espira dividido 2. ¿Tá? Entonces, bueno, a lo que llegamos es que el torque, o sea, o el par, ¿tá? Es una constante por el campo que lo atraviesa por la corriente, ¿tá? Esto para los motores de corriente continua. Bien.
Entonces, tenemos dos tipos de... O sea, ¿en qué consiste un motor entonces? De corriente continua al menos, ¿no? Consiste en una parte móvil, que es el rotor, y una parte fija, que es el estator. Y ambos componentes tienen bobinados, ¿sí? Cuando se dice que el motor es controlado por armadura, es porque se controla por la corriente del rotor. Y cuando es controlado por campo, se dice que mejor dicho, cuando se controla por la corriente del estator, está controlado por campo, ¿no? El que está, digamos, esto sería como una especie de corte, ¿no? Lo que se ve acá en la figura. Entonces, digamos, el círculo sería el rotor, ¿tá? Y los otros dos partes sería el estator. O sea, en realidad es una cosa entera, ¿no? El estator es, yo creo que todos más o menos saben. Entonces yo tengo un bobinado que pasa una corriente IF, y después tengo un bobinado en el rotor que es IA. Entonces yo puedo, ¿qué quiere decir que está controlado por armadura? O sea, por el rotor, en definitiva, que lo que hago es variar la corriente del rotor. El IA es variable y el IF fijo, ¿tá? O sea que en el caso de este tipo de control, es el IF es constante, ¿no? Y lo que provoca, digamos, la corriente es una tensión, BA, en bornes del rotor, ¿no? O sea, el rotor tiene, digamos, una entrada para tensión, entonces yo le pongo una fuente de tensión. Bien, entonces, lo que me provoca, digamos, que haya un campo B, que atraviesa, digamos, el rotor, es la IF, ¿sí? Pues, en definitiva es como un electroimán, ¿no? Si aumento la IF, va a tener más intensidad, ¿sí? Entonces, como IF es constante, en este caso el B tenemos que imaginarlo que es constante. Siempre estamos pensando en un motor que está controlado por el rotor, ¿no? Y la parte del estator, la corriente constante, fija, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que modelar esto eléctricamente, ¿no? Entonces, bueno, disculpen de vuelta por el dibujo, creo que después en otra hay un dibujo que está mejor, ¿no? Pero digo, ¿cómo hacemos el modelado eléctrico, digamos? Bueno, tenemos el BA, que es la fuente, en definitiva, lo que yo le voy a conectar al motor, que bueno, depende de la especificación que tenga el motor. Podría ser, no sé, 12 voltios, 24, 110. Y bueno, como se trata una, de varias espiras, eso consiste en inductancias, se modela como inductancias, y los cables, digamos, todo el bobinado también tiene una parte de resistiva. Entonces tengo un LA y un RA. Esto siempre estoy modelando el circuito eléctrico que tiene que ver con el rotor, o sea, en un control por armadura, o sea, por rotor. Y después lo que tengo es un BB, un B sub B, ¿sí? Que eso corresponde a lo que se llama la fuerza contraelectromotriz. Digamos, ¿por qué se produce esta BB? Este BB se produce, digamos, cuando gira el motor se produce un potencial, que tiende a oponerse a lo que lo está generando, ¿sí? A eso se le llama fuerza contraelectromotriz. Tiene que ver con el giro del motor, y con el campo magnético. Y eso se modela como una tensión B sub B, que en definitiva es digamos, lo que produce el movimiento, acompañado del campo. Entonces, si yo lo modelo de esta manera, y acá este dibujito que está acá volando, básicamente sería el estator, o sea, con un BF
con una bobina, ¿tá? Una resistencia, y está ahí la corriente IF circulando, ¿tá? Que es un poco lo que me va a determinar la fuerza, la tensión B sub B. ¿Tá? Bien. Seguimos. Entonces, yo quiero llegar a modelar este sistema, ¿no? Tengo esta primera ecuación, ¿sí? Y, bueno, ¿cómo sigo? Acá tengo B sub A menos K3 omega. Perdón, omega no sé si lo dije, pero es la velocidad angular, ¿no? ¿Tá? Sería la velocidad angular. BB K3 A por la que omega. gira el rotor, ¿verdad? Sí, sí, es la que gira el rotor. Eso, perdón, acá yo no sé si lo dije anteriormente, pero digamos, la fuerza contraelectromotriz también hay que tomarlo como un dato del problema, digamos, o sea, es algo que se demuestra obviamente, pero para nosotros lo tomamos como un dato del problema que depende del campo y de la velocidad angular. ¿Tá? Entonces, nosotros como dato del problema, los datos iniciales que, digamos, valen para todo es que el par es una constante por el campo, la magnitud del campo, por la corriente IA. ¿Tá? Y el otro, digamos, que tomamos como punto de partida, es que la fuerza que se, digamos, la fuerza contraelectromotriz, ¿tá? Es B sub B es una constante por el campo y también depende de la velocidad angular. Por eso es lo que decía digamos, que tiene que ver con el movimiento del, del, este, del rotor. Cuando no se mueve, esta fuerza no, es cero, ¿no? O sea, si está quieto, es cero. Por eso, por eso es que pasa que si yo le conecto directamente, o sea, al principio voy a tener un pico de corriente, porque esta fuerza, digamos, el B sub B, eh, es cero, ¿no? Cuando yo en el primer momento no tengo movimiento, así que omega B sub B cero. Por eso puedo tener un pico de corriente cuando yo conecto el motor a la fuente de tensión. ¿Tá? O sea que el B sub B es algo que se opone, digamos, ¿tá? A la tensión, a la fuente de tensión, digamos, porque si no tendría una corriente enorme, o sea, simplemente tendría la corriente, es como hacer un cortocircuito con un bobinado. ¿Tá? Entonces, bueno, acá creo que me había olvidado de decir eso. Entonces, la B sub B, como acá en este caso dijimos que B es constante, el campo es constante, eh, y acá dijimos que más arriba, que B sub B es una constante por el campo por omega, entonces si B es constante, B sub B depende directamente de omega, de la velocidad angular, por una constante. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación que está acá, es simplemente esta que tenía acá arriba, pero sustituyendo B sub B por algo que tiene que ver con omega. ¿Tá? Y bueno, y lo otro que está dicho acá es que el par, ¿sí? Como el par, vuelvo para arriba, el par depende del campo y la corriente por el rotor, entonces, en este caso el campo es constante, o sea que solamente depende de la corriente IA, el par. ¿Ok? Bueno, entonces hasta ahí tenemos digamos, lo que tiene que ver con el circuito eléctrico. Después lo que tiene que ver con la parte mecánica, ¿tá? Tenemos la segunda ley de Newton, digamos, aplicada para los sistemas giratorios. Aquí tenemos la suma de los pares en vez de la suma de las fuerzas, el momento de inercia, que sería como la masa,
y la aceleración angular, que es la derivada de la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, sustituyendo digamos, la suma de la fuerza es el par, produce, digamos, en el motor, que es este K4 por IA, ¿ah? Menos C omega, que digamos, sería como o sea, la fricción, en definitiva, ¿no? Sería el componente resistivo, ¿ah? Ya sea, digamos, por el eje o por el aire o donde esté el motor, ¿ah? Entonces, bueno, eso es igual a I por omega punto, que es la derivada de la velocidad, ¿tá? En definitiva, estoy aplicando esta ecuación anterior, ¿tá? Sustituyendo que la fuerza sobre el eje es una constante K4 por la corriente. ¿Bien? Bien, y entonces, y lo otro que tengo es la ecuación que tenía anteriormente, ¿no? La que tengo acá arriba. B sub A, ahí está. B sub A menos K3 es L por IA punto, acá porque le puse punto, digamos, pero es la derivada, ¿no? Entonces, bueno, acá en estas dos ecuaciones, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, básicamente, ¿no? O sea, en realidad hay más, porque tenemos derivadas, pero nosotros si llevamos a Laplace, ¿tá? Vamos a tener que este omega derivada de omega es S por omega, omega de S. Acá tengo omega de S, acá voy a tener IA, ¿ah? Acá voy a tener omega, acá voy a tener S por IA, porque es la derivada, y acá voy a tener IA. Entonces, en realidad, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. En principio lo podría hallar. ¿Bien? Pero bueno, en este ejemplo no se molesta en hacer todas esas cuentas, sino que lo que se va a representar es eh, este sistema en un diagrama de tipo de bloques. ¿Sí? Entonces acá, esto es parte en realidad de un ejercicio que creo que está por acá abajo. Ahí está. En este ejercicio lo que dice es eh, analizar el diagrama de bloques de un motor CD con carga y hacer las funciones de transferencia de cada bloque, está controlado por armadura, que es lo que venimos viendo. Entonces, el problema acá, digamos, es encontrar el G1, G2, G3 y H. ¿Tá? Básicamente es eso. Y en este ejemplo lo que estoy haciendo es eso, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo yo hallo este G1, G2, G3 y H? Y bueno, tengo que usar las igualdades que tengo anteriormente y hacer algún juego ahí de cuentas para que me dé. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, acá este sistema me dice que yo tengo el BA menos BB, la resta, y que acá ya pasé a Laplace, ¿verdad? Y que multiplicado por un G1 me da IA. Entonces, yo si uso la ecuación de la malla, que tiene que ver con el circuito eléctrico, tengo BA menos BB es igual a L, ¿tá? La inductancia, por la derivada de la corriente, más R por IA. Eso lo paso a Laplace. ¿Tá? Yo tengo el BA menos BB, lo tengo que conservar, porque en definitiva yo tengo que multiplicar algo a ese BA menos BB. ¿Tá? Laplace, por suerte me puedo sacar de encima las derivadas y pasarlo a algo con cuentas. Y además me queda como término común IA acá. ¿Tá? Entonces yo ya encontré, por un lado, de la igualdad tengo BA menos BB, y por el otro lado tengo IA. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es hallar el término que BA menos BB multiplicado por eso me da IA. Y en este caso es 1 dividido L sub A, perdón,
por S más R. Por las dudas, el A en el LA, y acá me estaba refiriendo a L sub A, ¿no? O sea, la inductancia de la armadura, del rotor, ¿no? Es un subíndice nomás. Acá le tendría que haber puesto RA, pero está, me quedó. Bien, entonces ahí ya encontré una cajita que es G1. ¿Tá? Y después me dice, tengo que hallar un G2. ¿Tá? Porque el problema en realidad, a ver, vamos a mirarlo. El problema me da el lazo de realimentación, la entrada, ¿tá? La señal de realimentación, y después cuáles son las señales intermedias que yo tengo que completar las cajitas para que me dé eso. Entonces después, o sea, ya tengo la primera, la G1, ¿no? Después tengo G2, y G2 me relaciona, yo tengo que buscar algo que me relacione T, el par, y A. ¿Tá? Entonces, bueno, voy a las ecuaciones que tengo, y acá tenía que el par es proporcional a IA, ¿tá? Porque dijimos que el par era proporcional a B y a IA, ¿verdad? Por acá, acá, B y A. En este caso, como B sabemos que es constante porque la corriente en el estator es constante, ¿sí? O sea que lo que me determina B es la corriente del estator. Entonces, si es constante, ¿tá? El valor K4 es la K1 por B. Claro. Bien. Entonces, en este caso es muy sencillo porque lo que me relaciona el par con IA es simplemente K4. ¿Ah? Bueno, entonces sigo y después quiero relacionar el par con omega. ¿Sí? Entonces, acá tengo que conservar la variable t o par, ¿tá? Y utilizando la ecuación, digamos, el balance mecánico, que es este que está acá. Acá, por ejemplo, yo ya le puse el par, le puse K4 por IA, pero digo, acá lo que me interesa es tenerlo en función del par. Entonces, ¿qué es? El par en el eje, la fuerza en el eje, menos la fuerza de fricción, o sea, la fuerza aplicada, la suma de las fuerzas, va a ser igual al momento de inercia por de la velocidad angular. Entonces, bueno, hago las cuentas, lo paso a Laplace, y llego a esta expresión acá que me relaciona, eh, digamos, t, el par, con la velocidad angular. Y lo que me pide el cuadradito es que yo multiplicando t por algo me dé omega. Entonces, esta cajita G3 va a ser exactamente 1 dividido IS más C. ¿Tá? Bien, y después, por último, la relación entre omega y BB, ¿tá? Dijimos que era también una constante para este caso. ¿Sí? Porque la fuerza contraelectromotriz depende del campo magnético, digamos, generado por el estator, que es constante, y de la velocidad angular. Entonces, es simplemente este K3 que está, bueno, es una constante en definitiva. ¿Tá? Entonces ahí queda resuelto este ejercicio que está acá. Era simplemente eso. Bien, y después tenemos también un motor controlado por campo, que sería, digamos, cuando el IF varía y el IA es constante. Entonces, bueno, ahí tenemos una malla también, pero en el circuito de BF, ¿tá? Y bueno, y también tenemos un balance mecánico, digamos, ¿tá? Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que de la primera ecuación que me relacionaba el par con el campo magnético, la corriente, IA, entonces IA es constante, puedo decir que depende exclusivamente de B. ¿Tá? Y a su vez dijimos que el campo magnético está generado directamente por la corriente que pasa por el estator, o sea, es proporcional.
Entonces, bueno, tengo esta relación entre el IF, o sea, la corriente que pasa por el estator, y el par. Es decir, yo estoy controlando el par, o sea, la fuerza en el eje, con mi corriente del estator IF, ¿no? Entonces, bueno, planteando el balance mecánico, llego a una expresión que también me relaciona el par con omega. Entonces, si el problema era por ejemplo, ¿ah? Si ustedes tuvieran las cajitas vacías y tienen que llenar las cajitas, entonces, eh, bueno, tengo las relaciones de estas ecuaciones. Es decir, con el IF yo determino, perdón, con BF yo determino IF, ¿tá? Con IF determino el par, y con el par determino la velocidad angular, ¿tá? Esto siempre en Laplace, ¿verdad? Bien, entonces ahí describimos, digamos, como en un diagrama de bloques, el motor de corriente continua, tanto controlado por armadura como controlado por campo, ¿sí? Y a ver el ejercicio este que decía, no, simplemente esta solución que es la misma que está arriba, simplemente eso. Depende, acá lo interesante de ver es que acá parecería como que, perdón, en la solución esta para el motor controlado por armadura, como que es un lazo cerrado, ¿sí? Y que la solución digamos, para controlado por campo es un lazo abierto. En realidad, esta es una representación, ¿verdad? En bloques de este sistema. Pero en realidad el motor de corriente continua, así como lo estamos viendo, es siempre un lazo abierto. ¿Por qué? Porque en realidad no tengo ninguna realimentación. Digamos, ¿se acuerdan cuando vimos el lazo abierto, por ejemplo, el ejemplo del calefactor, ¿no? Que yo agarro, prendo una resistencia y bueno, ahí dejo que caliente. Y no controlo mucho más, ¿no? Salvo que esté con un termómetro y midiendo la temperatura. ¿Tá? En este caso, yo por ejemplo lo que puedo tener es, eh, por ejemplo, un operario que esté tipo, este, que esté controlando la tensión de la fuente, ¿tá? O sea, el tipo sabe que pone tantos voltios y a la salida tengo una velocidad angular determinada. En este caso está determinado por una ecuación y es algo, digamos, bastante preciso y rápido, ¿sí? Pero en realidad esto es un lazo abierto, no tengo una realimentación con la entrada. Es decir, yo le pongo una entrada y tengo una salida, y listo. ¿Tá? No tengo una realimentación. Es decir, en este caso, si bien hay una realimentación para el caso del control por armadura, digamos, es como una explicación del funcionamiento del modelo, ¿tá? Pero el funcionamiento es el mismo. Yo o le pongo la tensión en el rotor y tengo una velocidad y un par, ¿tá? O le pongo tensión en el estator y tengo también una velocidad determinada, ¿tá? Es decir, el funcionamiento en realidad es muy parecido y los dos son sistemas de lazo abierto, en realidad. ¿Tá? Porque yo no mido nada, digamos, yo no estoy midiendo la velocidad del rotor para después pasárselo a la entrada y ajustar la entrada para volver a dar algo en la salida para ir ajustando y llegar a un valor final. ¿Tá? Eso no pasa en este caso. Yo acá encontré un ejemplo en que, a ver, que está este mismo ejemplo, pero ahí está, acá tiene, digamos, ejemplo sí es un lazo cerrado. A ver si tiene otro dibujo, no. Este ejemplo, si yo quisiera controlar una posición, ¿tá?
con un motor, con el eje de un motor, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, bueno, acá, imagínense, vieron que acá yo tengo el dibujito del motor como lo vimos ahora en la presentación, ¿verdad? O sea, tengo un RA, LA, ¿tá? Una fuente, una fuerza contraelectromotriz, y tengo un bobinado con IF constante, ¿no? Este es el caso de ¿cómo es el motor controlado por armadura? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero controlar la posición, una posición determinada del eje, no sé, por ejemplo, no sé qué se me ocurre, pero digo, yo qué sé, no sé, yo con un motor hago un determinado movimiento y hago girar una agujita, ¿tá? Y bueno, la quiero poner en tal posición, ¿tá? Entonces, yo lo que podría hacer es lo que dice acá. Acá lo que tiene son potenciómetros, ¿sí? Que digamos, el motor me mueve la carga, ¿tá? Lo que yo quiero, vamos a suponer que tengo la aguja de un reloj, por ejemplo, ¿tá? Ahí está, creo que ese ejemplo podría ser. Aunque no tanto porque en realidad el reloj siempre se mueve igual, ¿no? Pero si yo quisiera mover las agujas de un reloj para adelante y para atrás, con un determinado patrón, ¿tá? Entonces, esta es mi carga. JL es la carga, es lo que yo estoy moviendo, la aguja, por ejemplo. Y acá lo que hago es, digamos, aprovechar ese movimiento y mover un potenciómetro, ¿tá? Que me genera una corriente, ¿tá? Una tensión, ¿sí? Y yo la puedo comparar con alguna tensión de entrada que tengo, ¿tá? Que me dice, bueno, la tensión cuando está no sé, en algún voltaje determinado, significa que tiene que estar en una posición determinada. Es decir, lo que yo hago es variar la posición con la tensión de entrada, ¿tá? Entonces, como yo tengo una medida de esa posición, de la posición que voy teniendo, entonces la mando para la realimentación y ahí digamos, puedo hacer el control con realimentación negativa, ¿sí? O sea, tengo la diferencia entre lo que quiero y lo que estoy midiendo, y ahí con eso, digamos, hago funcionar mi circuito, ¿tá? Y este sí sería como un sistema de lazo cerrado. En el sistema como que vimos en toda la clase, en realidad lo único que hago es fijo una tensión, yo ya tengo, hago una cuenta, vamos a suponer que el operario tiene la ecuación y hace la cuenta, y él ya sabe que con 5 voltios se mueve no sé, 20 vueltas por segundo, ¿no? Él ya sabe que va a ser así. Entonces él agarra y lo único que hace es eso, ¿no? No hay ninguna reglamentación ahí. En este caso sí hay un sistema de lazo cerrado que el sistema lo que hace en definitiva es controlar la posición, digamos, a través de un lazo de realimentación, ¿no? Esa era un poco la idea, mostrarle cuál era un poco la diferencia entre un lazo abierto y lazo cerrado. Bueno, por hoy estamos entonces. Yo voy a subir las clases y seguimos el lunes. Bueno, Vale, nos muchas vemos. gracias. Bueno, nos Perfecto, vemos, que abrazo. pasen bien. Bueno, Otro. hasta Chau, luego. chau. Nos vemos.